Como sabéis, XDefiant va a salir ya. Ayer mismo nos dieron muchísima información sobre el lanzamiento de XDefiant, la fecha que va a ser el día 21, pero también nos dieron otra mucha información como puede ser el pase de batalla. Y de esto tengo muchas cosas que deciros. Os voy a hablar de Xcoins, que es la moneda del juego, animaciones, cartas de jugador, emojis, aparte de nuevas armas y obviamente tanto las skins de personaje como de armas. Y todo eso lo voy a ir trayendo conforme analice el pase de batalla porque tenemos mucha información. Agradezco mucho que deis un like al vídeo y os suscribáis porque me ayudáis mucho a seguir creando contenido. Dicho esto, vamos con el vídeo. Bien, pues en la información que nos dieron ayer tenemos esta imagen, esta preview, estas skins que han querido destacar de su pase de batalla y te voy a ir diciendo toda la información que tenemos respecto a todo esto. Lo primero que tengo que deciros de esto es que este pase de batalla va a ser muy bonito, no solo por lo que estáis viendo, sino también porque se han filtrado cosas de hace meses, aunque como siempre digo no voy a poner nada explícito porque no puedo. Lo primero que nos encontramos con este pase es esta skin de Echelon. Echelon es la facción de XDefiant, el personaje que se hace invisible. Para quien no sepa, esta skin que estáis viendo se llama Velocity. De hecho, lo tiene escrito en el traje del hombre. Y de esto tengo que deciros que es un pack que ya han traído anteriormente. De hecho, lo tuvimos con esta skin que salió el anterior pase de batalla del anterior beta. Y del Velocity Pack tengo una muy buena noticia y es que no solamente hay skin de este pack en el pase de batalla, sino que también hay un sistema, una tienda secundaria a XDefiant totalmente diferente que pertenece a Ubisoft. Ya sabéis que este juego pertenece a Ubisoft. Pues resulta que Ubisoft tiene una tienda secundaria donde vas a poder canjear skins completamente gratuitas simplemente por jugar. Tú juegas y a través de jugar pues completas desafíos y con esos desafíos te acaban regalando units, que son la moneda de Ubisoft Connect para esta tienda que os estoy diciendo. Pues resulta que hace un mes se liqueó que íbamos a tener una skin legendaria de este pack de Velocity Pack completamente gratuita. En realidad costaba 50 units, pero como digo se puede canjear de forma gratuita simplemente jugando. Y esto tengo que decir que tengo un tutorial de 1 minuto donde vas a entender perfectamente cómo funciona todo esto, toda esta tienda, porque hay muchas cosas que no he dicho que se escapan de este vídeo, pero de verdad te digo que en ese minuto está como súper condensado todo y te vas a enterar perfectamente de cómo poder canjear esa skin. Al final de este vídeo te voy a poner para que veas ese tutorial y así sepas cómo funciona totalmente esto de XDefiant. Dicho todo esto de este pack, que como os digo es Velocity Pack, antes de pasar con esta del medio, que esta es muy importante, vamos a pasar con la de la derecha. La chica que tenemos a la derecha pertenece a la facción de DexSec. Esta facción son los hackers, los que tienen habilidad de hackear con el móvil, y este pack de skins que estáis viendo es como muy metalero, ¿verdad? Pues se llama Punch Rock. Y de esto tengo que decir que esa skin que estáis viendo es una skin rara. Para quien no sepa cómo va el sistema de rarezas en XDefiant, te lo pongo por aquí. Así es como funciona. Tenemos comunes, las que no son comunes, raras, épicas y legendarias. Hasta ahora las dos skins que hemos visto son skins raras, salvo la que te estoy diciendo de skin de arma de Velocity Pack, que es legendaria y está gratuitamente, al menos se filtró gratuitamente. Y por último en esta foto tenemos esta skin de la facción Cleaner, son las de fuego. Esta skin se llama Blaze y es legendaria. Esta es la skin más exclusiva que vamos a tener en el pase de batalla. De hecho, por eso la han puesto centrada en el medio. Al menos toda esta información que te estoy dando casa completamente con toda la información que se filtró anteriormente, que como te digo está expuesta a cambios, pero en principio funcionaría de esta manera. Y de esto tengo que decirte una cosa más, y es que tenemos esta preciosa skin. En la foto sé que no se aprecia muy bien, pero es hermosa, es una skin legendaria y sería la skin más exclusiva también de arma de este pase de batalla. Por la forma que estamos viendo de cómo tiene el arma, tiene pinta, me puedo equivocar, ¿vale? Pero tiene muchísima pinta, es completamente igual de hecho a esta arma, la arma MDR. De hecho de esta arma tenemos un loadout del canal, se llama este loadout Patito Rapid Fire. De esta arma tengo que decirte que nunca ha estado en el meta hasta lo que llevamos jugando. Se parece a esta otra que es la ACR, que esta sí que estaba en el meta. Ahora, no acaba aquí, tenemos
mucha más información de este pase de batalla. Si crees que esto es lo más importante, no lo es. Ahora te voy a decir mucha información relevante, interesante de lo que va a ser el pase de batalla. Lo primero que te tengo que decir de esta segunda parte es que vamos a tener contenido gratuito dentro del propio pase de batalla. Al menos es la información que tengo yo con todo lo que se ha filtrado anteriormente. De hecho, se filtró que iba a haber una skin gratuita muy básica, pero bonita. Así que si no han hecho cambios, debería de haber una skin común de esta arma completamente gratuita. Lo segundo más importante, diría yo, de esto es que vamos a tener X coins. Con X coins se compra el pase de batalla. Pues te tengo que decir que si no han hecho cambios, deberíamos recuperar todos los X coins que gastamos con el pase de batalla. Es decir, que a XDefiant no le va a pasar como a Rainbow Six, que te devuelven la mitad de lo que te ha gastado en el pase de batalla. Si se cumple la información que tenemos, te deberían devolver todo lo que gastas. También te tengo que decir que hay muchísimas skins que son tan básicas como un recolor, pero al mismo tiempo son muy bonitas. De hecho, a mí me parecen muy bonitas. Por ejemplo, se liqueó una skin para este arma que es completamente roja. Es una skin común, pero es preciosa, es hermosa esa skin. También tienes que saber que hay otras skins que se han liqueado. Puede que no entre en el pase de batalla, puede que sí, puede que no. Pero ¿recuerdas que te dije que están usando el Velocity Bug en el pase de batalla de la beta anterior y lo están volviendo a traer en este pase de batalla? Pues también hay camuflajes de estas skins que se le han puesto a otras armas, como puede ser, por ejemplo, esta que te estoy enseñando con este francotirador. Como te digo, puede que no entre en el pase de batalla. En la información sí que estaba y está expuesto a cambios. Pero al menos aunque no llegue en el pase de batalla, que no lo sabemos, tienes que saber que existen estos camuflajes utilizados en más armas. Y a esto tengo que agregar que vamos a tener animaciones. Para quien se esté preguntando qué son las animaciones, no son como el Fortnite. Son simplemente que cuando te matan en este juego de XDefiant, abajo a la izquierda aparece una animación de un personaje. Pues va a haber animaciones exclusivas. A esto hay que añadirle que tenemos también boost del pase de batalla y de armas, que de esto sí que te puedo enseñar la imagen porque no las han enseñado oficialmente. También va a haber emojis como los que te estoy enseñando, muy parecidos. Y hay una última cosa que tienes que saber sobre los pases de batalla, y es que cada arma nueva que llegue va a estar introducida dentro del pase de batalla. Lo que pasa con esto es que en este pase de la Pre-Season todavía no tenemos ninguna información de ningún arma nueva, pero hay un nuevo arma que se liqueó dentro del juego que se llama L-Boa, y la persona que liqueó esto está diciendo que va a llegar en el pase de batalla de la Pre-Season. Veremos si finalmente este arma llega en este pase de batalla o llega en el futuro. Lo que sí es confirmado es que se liqueó este arma dentro del juego y en algún momento va a tener que llegar. Así que con todo esto es hermoso, muy bonito el pase de batalla. Y a todo esto hay que añadir muchísimas skins que no te puedo enseñar, pero hay skins muy bonitas. Y como te dije anteriormente, vas a poder seguir reclamando cosas gratuitas, como por ejemplo drops de Twitch. Así que te voy a poner en el primer comentario fijado mi Twitch, porque gracias a vosotros tengo el afiliado y puedo daros drops. XDefiant trae drops, así que venir a Twitch si queréis seguir reclamando contenido gratuito. Y por último, en este juego hay muchísimo contenido gratuito, como puede ser en la tienda de Ubisoft Connect con las units que te dije anteriormente. Por aquí te dejo este tutorial que dura un solo minuto y te vas a enterar de todo. Se pierden, chicos, hay que gastarlas con el tiempo. En el vídeo te digo cuánto tiempo te duran, te digo cómo gastarlas, cómo reclamarlas. Voy a ver el tutorial. Por aquí te dejo el vídeo.